por todo tu trabajo, por todo tu aporte, Mauricio. Y bueno, antes de partir presentando a Hugo, complementar dos informaciones que son relevantes de tener. Nosotros desde el Instituto Igualdad hemos venido desarrollando en paralelo a estas escuelas distintos conversatorios que quedan grabados en el canal de YouTube del instituto, ¿ya? Y allí hemos ido abordando temas relacionados con el municipio, con pensar el municipio, con pensar la comuna. Y menciono inmediatamente dos temas que están, porque vamos a seguir con otros. Uno tiene que ver con la cooperación internacional y los municipios, que a veces nos pareciera que no existen esos temas, pero efectivamente distintas municipalidades han venido desde hace varios años generando sus propios acuerdos a nivel internacional que le reportan no solamente nuevos saberes, experiencias, sino que también recursos para el desarrollo de distintas políticas. Un segundo tema que está abordado ahí, que se hizo con una asociación de trabajadores, tiene que ver con el desarrollo del municipio y los derechos de los trabajadores municipales. Otro de los temas que pueden ir complementando el conocimiento que van adquiriendo ustedes sobre cómo funciona el municipio, su importancia en las comunas y cada uno de los temas que hemos ido viendo acá, con el propósito, que es el propósito que da origen al programa municipal que se engarza con esta experiencia de las escuelas, de crear, generar conocimientos, contenidos, para que la política de los socialistas en el espacio local sea una política que esté fundamentada, que esté argumentada, que plantee proyectos de desarrollo y no meramente una elección, digamos, sin una propuesta más clara. Dicho eso, quiero agradecer a cada uno de los presentes, agradecer a Hugo Soto, que está ya conectado con nosotros. Bueno, el compañero Hugo Soto es sociólogo de la Universidad de Chile, es doctor en Ciencias de la Seguridad y el Crimen del University College London. Tiene una amplia experiencia en el análisis, el diseño, la implementación de políticas públicas en materia de seguridad. Así estuvo trabajando también en el Ministerio del Interior y actualmente es asesor, ¿verdad?, del Ministerio del Interior. Estuvo como responsable en el diseño también y implementación de la primera etapa de la Política Nacional contra el Crimen Organizado, que es ya una propuesta, una política que tiene carácter público. Y además, también durante el gobierno de la presidenta Bachelet, diseñó e implementó una unidad de apoyo a la gestión municipal. Y actualmente, como lo dije, es asesor del gabinete de la ministra del Interior. Dicho todo eso, bueno, Hugo, tú trabajaste también en el Instituto de Igualdad, así que de alguna manera has vuelto ya desde hace un tiempo aparte de lo que ha sido tu casa y desarrollo político. Así que bienvenido, muchas gracias y somos todos oídos a tu exposición. Hola, Fernando, Mauricio, hola a todos y a todas. Bueno, para mí siempre es un gusto poder compartir con ustedes, eh, sobre todo en estas coyunturas tan cruciales, digamos, para el partido, ¿no es cierto?, como son las próximas elecciones municipales que tenemos, donde, por supuesto, uno de los grandes temas que va a aparecer y que ya les está apareciendo seguramente a los candidatos es el tema de la seguridad y qué es lo que se puede hacer desde el municipio, desde el gobierno local, ¿no es cierto?, en esta materia, que esa es la principal preocupación de los ciudadanos hoy día. Eh, Desde el municipio, por supuesto, no se puede hacer todo. ¿Ya? Hay muchas cosas para las cuales el municipio no tiene facultades ni competencias, pero hay muchas acciones, muchos ámbitos de acción, ¿no es cierto?, en materia de prevención de delito y control de los delitos y la criminalidad en cada una de las comunas, donde el municipio sí tiene mucho que aportar. A mí quiero ver si puedo compartir pantalla. Yo no soy muy capo con esto. Virginia te apoya. Acá está. ¿Se ve? Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Perfecto. Súper. Ya. No soy tan inútil, digamos. Si puedes expandirlo, Hugo, ideal, o sea, abajo, sí, eso. Ah, ya. Modo presentación más abajo, eso. Ah, ok. Ahí está. Bueno,
Partir quizás con algunos elementos de contexto en materia de criminalidad a nivel nacional, digamos, más allá de las particularidades de cada comuna. Algunos elementos que ustedes ya conocen, ¿no es cierto?, que son de conocimiento público. Eh, una tiene que ver, no está aquí, digamos, pero efectivamente nosotros desde hace un tiempo atrás, eh, a pesar, digamos, de todo lo que se dice y del sentido común, la gran mayoría de los delitos, sobre todo aquellos delitos que se cometen contra las personas, contra la propiedad a nivel local, han venido disminuyendo. Ese es un dato, digamos, un dato real de la causa. Han venido disminuyendo sostenidamente, quizás desde el 2005, con algunos periodos en que se ha detenido esa disminución, pero después ha continuado. Sin embargo, lo que ha sucedido en el último tiempo, ¿no es cierto?, es un aumento de los delitos más violentos, ¿ya? Particularmente de las tasas de los homicidios en Chile, ¿no es cierto?, que ha aumentado significativamente en los últimos 10 años, desde algo así como 4 homicidios cada 100.000 personas, algo así como 6,7 cada 100.000 personas en el último tiempo. ¿Ya? Y una característica, digamos, de la distribución de los homicidios es que es una distribución desigual, ¿no es cierto? Mientras algunas comunas no registran homicidios, en otras comunas del país las cifras son muchísimas más altas, lo que da cuenta de algo que vamos a hablar luego, que tiene que ver con la concentración de los delitos en ciertas zonas. Otro elemento a tomar en consideración, ¿no es cierto?, en el contexto de la seguridad municipal, es que el gasto municipal en seguridad es desigual. ¿Ya? Mientras algunas comunas del sector oriente de Santiago principalmente, ¿no es cierto? El gasto per cápita es alrededor de 13.000 pesos por persona. En otras comunas no, llega con suerte, digamos, a 2.000, 2.220 pesos por persona, mostrando, ¿no es cierto?, una diferencia de casi 6 veces entre la disponibilidad de recursos que tienen unas comunas versus a otras, a lo que tienen otras comunas, ¿no es cierto?, para efectos de prevenir y controlar los delitos en el territorio. Otro elemento a considerar, que es muy importante, digamos, para ustedes que son candidatos, es el fuerte crecimiento en el último tiempo de los comités vecinales de seguridad. En, eh, y la disminución o el reemplazo que estos están llevando a cabo, ¿no es cierto?, de las juntas de vecinos en general, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver mucho con la preocupación de la ciudadanía respecto a los temas de seguridad y esta, ¿no es cierto?, como un elemento cohesionador o articulador de acciones colectivas, digamos. Entonces, tenemos ahí un nuevo actor a nivel territorial, un nuevo actor comunitario, ¿no es cierto?, que son los comités vecinales de seguridad que están cobrando creciente importancia. Eh, ya lo decía, ¿no es cierto? Ha habido un alza sostenido de los homicidios y han aparecido además nuevas prácticas delictuales, ¿no es cierto?, que se expresan en distintos niveles y también a nivel territorial. O sea, estamos viendo eh, tipos de violencias que no habíamos visto antes, ¿no es cierto? Tipos de delitos que no habíamos visto antes, como extorsión a comerciantes o secuestros, ¿no es cierto? Etcétera, y que obviamente generan preocupación entre la ciudadanía y una demanda al municipio por parte de los vecinos que no saben a quién más acudir y acuden, ¿no es cierto?, al municipio en tanto es la primera línea del Estado, digamos, o la agencia del Estado más cercana a ellos. Lo que decía recién, ¿no es cierto?, las diferencias entre municipios en términos del gasto municipal per cápita en materia de seguridad, comparado eh, entre municipios clasificados según su nivel de pobreza multidimensional. Ahí vemos, ¿no es cierto?, claramente que los municipios del nivel socioeconómico más alto, los que están más a la izquierda, ¿no es cierto?, las barras de la izquierda, tienen un gasto municipal per cápita mucho mayor, ¿no es cierto?, que los municipios de nivel socioeconómico más bajo, ¿ya? O sea, el municipio tiene plata para invertir en materia de seguridad, tiene plata para invertir en patrullaje, tiene plata para invertir en cámaras, tiene plata para invertir en guardias municipales, ¿no es cierto? Tiene plata incluso para desarrollar programas de prevención social, etcétera, etcétera, que no necesariamente, que no todos los municipios tienen. Eh, Además, el tipo de delitos que ocurren en diferentes tipos de municipios también vale la pena considerar, ¿no es cierto?, porque son distintos. O sea, aquí vemos, por ejemplo, una gráfica muy resumida de que en las comunas de nivel socioeconómico alto, en general,
priman delitos contra la propiedad, como el hurto, el robo de objetos desde vehículo, el robo de vehículos, ¿no es cierto? Y en cuarto y quinto lugar, cuarto lugar recién está delitos contra las personas, ¿no es cierto? Como robo con violencia, que es el primer delito que ocurre en las comunas de nivel socioeconómico más bajo, ¿ya? Y finalmente, así como otro elemento de contexto, lo que les decía recién, el gráfico, las barras de abajo muestran la evolución del delito desde el 2012 a la fecha. Si fuéramos más atrás, lo que les decía recién, ¿no es cierto? Al 2005 nosotros teníamos un porcentaje de hogares victimizados de alrededor del 42%. Parece que se quedó, ¿es idea mía o quedó ¿Ya? Y seguido eso, aquí puse pegando? esa abajo hasta llegar a 19,9 en Hugo, 2021. disculpa, Hugo, 20 segundos quedaste ¿Me escuchan ahí? parados. Si puedes repetirla, es en esa Ok. lámina lo que estabas planteando, por favor. Sí, lo que les comentaba recién a propósito de la baja en la victimización de aquellos delitos que son medidos por las encuestas de victimización, que no son todos, hay que decirlo, se ve reflejada, ¿no es cierto?, en el gráfico de abajo, el de barras, ¿no es cierto?, que está truncado, ¿ah? A partir del 2012, pero si fuéramos más atrás, el 2005, lo que les decía recién, el 2005 la tasa de victimización era alrededor del 42% de los hogares y así ha venido bajando, ¿no es cierto?, hasta llegar al 24,3% en 2012 y 16,9% en 2021 de aquellos delitos, insisto, que miden las encuestas, que no miden todo, bien, en general, hurto, robo con intimidación, robo de vehículos, etcétera, pero no miden, por ejemplo, homicidios, ¿ya? Y el gráfico de arriba, la línea de arriba, lo que muestra es la percepción de inseguridad. Entonces, y si uno ve, por ejemplo, los últimos tramos, desde el 2018 en adelante, uno ve claramente, ¿no es cierto?, que mientras los delitos, o al menos aquellos delitos que están medidos por las encuestas de victimización, tienden a la baja, la percepción de inseguridad sube, mostrando algo que muy conocido, digamos, en los ámbitos más especializados y en la literatura especializada en materia de seguridad, que señala que la percepción de inseguridad no se relaciona con la tasa objetiva de delitos. La inseguridad se genera por otras múltiples variables, ¿no es cierto?, distintas a la ocurrencia real de delitos. Y muchas de esas otras variables, ¿no es cierto?, que afectan la percepción de inseguridad, son intervenibles desde el municipio, porque muchas de ellas tienen que ver con la calidad y las características del entorno urbano donde la gente se mueve. Volvemos dentro de eso luego. Entonces, quizás para empezar la conversación, porque la idea, ¿no es cierto?, es tener aquí es tener una conversación al respecto. Mi idea siempre fue presentar como algunos elementos para esa discusión y que después podamos irlos discutiendo, ¿no es cierto?, y comentando. Entonces, para abrir esta conversación, además de los datos de contexto, bueno, lámina presenta ciertas definiciones del concepto de seguridad y cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Ya, o sea, básicamente ilustrativa, ¿no es cierto? Nosotros teníamos hasta hace un tiempo atrás, sobre todo en los 70, los 80 y en el contexto de dictaduras, sobre todo, eh, acá en Latinoamérica, el concepto que se acuñaba era el de seguridad nacional o seguridad interior del Estado, ¿ya? Cuyo foco era la protección del Estado, ¿no es cierto? Estaba asociado a imaginarios de guerra interna y el actor principal ahí eran las Fuerzas Armadas. O sea, pues, esto es claro en el caso de Chile, digamos, en el contexto de la dictadura, donde la guerra interna, ¿no es cierto?, era contra la oposición, el marxismo, como le decían, ¿no es cierto?, los milicos de ese tiempo, y el actor principal de esta lucha contra la subversión, ¿no es cierto?, eran las Fuerzas Armadas. A partir de los 90 hay una evolución en el concepto de seguridad, ¿no es cierto?, y se pasa a hablar de seguridad nacional a seguridad pública, donde el foco central está puesto, valga la redundancia, en el orden y seguridad del territorio, eh, el orden público y la seguridad del territorio, ¿no es cierto? Y los actores principales son gobiernos y policías, básicamente. Y a partir de los 2000, sobre todo, ¿no es cierto? Y sobre todo, y con mucha influencia del PNUD en estas materias, se empieza a acuñar el concepto de seguridad ciudadana y seguridad humana, ¿no es cierto? Donde la concepción es que el foco de la seguridad es proteger al ciudadano,
más que los intereses del Estado, como en las versiones anteriores, ¿no es cierto? Que esto es una tarea de todos, no solo de las instituciones directamente competentes en la materia, sino que hay un rol de coproducción de seguridad que involucra a muchos más actores que las policías, ¿no es cierto? Y además una concepción de policía en la lógica más bien de policía de proximidad o policía comunitaria. O sea, una policía mucho más cercana, que conoce el territorio, que conoce a las personas que viven en ese territorio, ¿no es cierto? Y que es capaz de identificar y ayudar a solucionar las problemáticas de ese territorio antes que éstas escalen a niveles delictivos. Algunas ideas bases en materia de seguridad que es bueno tener en consideración eh, cuando uno se enfrenta a estas materias son, y por supuesto aquí no están todas las que debieran estar, pero solamente como para, insisto, como para estimular esta conversación. La primera es que la prevención del delito no es tarea exclusivamente ni principalmente policial. No es un, o sea, la experiencia y la evidencia que tenemos en el mundo en esta materia es que cuando las experiencias exitosas en materia de prevención del delito no descansan exclusivamente ni principalmente en las policías. Las policías tienen un rol, cumplen un rol, pero aquí lo que se requieren es el involucramiento de otro tipo de actores, ¿no es cierto?, que pueden tener competencias incluso mucho más directas en la prevención del delito que las propias policías. Es evidente, por ejemplo, el rol del sistema escolar en materia de prevención de delincuencia juvenil. Y eso es anterior y mucho más eficaz que lo que pudiera hacer la policía para prevenir la delincuencia juvenil, por ejemplo. ¿Ya? Una segunda idea es que para que un delito se cometa, para que el delito ocurra, no basta con que haya alguien dispuesto o predispuesto a cometerlo. O sea, yo puedo tener muchas ganas de robarme algo, pero no basta con mis ganas, ¿no es cierto? Tienen que haber condiciones ambientales que posibiliten que ese delito se materialice, ¿no es cierto? Eh, Condiciones ambientales que tienen que ver, sobre todo, con las características del propio target, como dicen en los anglosajones, digamos, o que en nuestro caso sería como el blanco, pero es más confuso. Y se ocupa el target y no la víctima, porque la víctima puede estar o no presente. En cambio, el target siempre tiene que estar presente en el delito. Piensen, por ejemplo, en el robo de una casa. El target es la casa, la víctima es el dueño de la casa o la dueña de la casa, ¿no es cierto? Que puede o no estar en la casa, digamos, pero el target está. Y el otro elemento que es muy importante aquí son las condiciones del ambiente, básicamente la vigilancia del entorno donde está ubicado ese target. Entonces, esos elementos generan ciertas condiciones, o lo que uno podría llamar como la oportunidad que es aprovechada por esta persona que está dispuesta a cometer un delito. Pero, pero si esas condiciones no están, esta intención, digamos, por muy convencido que esté yo de cometer el delito, no lo voy a poder cometer si esas condiciones no están. Alguien puede decir, bueno, si las condiciones están aquí, no están aquí, las busco en otro lado. Pero los escenarios en que se dan esas condiciones no son infinitos, son finitos dentro de la ciudad. Y eso se evidencia en el hecho, en la tercera idea, ¿no es cierto?, que es que los delitos no se distribuyen aleatoriamente en el territorio, sino que tienden a concentrarse en determinados sectores, que son aquellos sectores que, como decía en relación a la idea anterior, proveen, ¿no es cierto?, condiciones favorables para la materialización del delito, generan la oportunidad. ¿Ya? Muchas veces, si alguien se recuerda el dicho de la oportunidad es el ladrón, tiene mucho que ver con esto. Muchas veces es, están dadas estas condiciones, está generada esta oportunidad y alguien la aprovecha, ¿ya? Y otras veces es la persona que necesita cometer el delito, anda buscando escenarios, ¿no es cierto?, y entornos que provean condiciones favorables para la comisión. Y y como por tanto la comisión del delito, cualquiera que sea, depende de condiciones ambientales, ¿no es cierto?, que lo favorezcan o no, o por el contrario, que lo pueden impedir, eh,
la mirada de la prevención del delito necesariamente tiene que ser territorial. Y es por esto que las intervenciones exitosas a nivel mundial en materia de prevención del delito muestran el rol central que aquí tienen los gobiernos locales, ¿no es cierto? Y los gobiernos locales tienen un rol central por lo que decía recién. O sea, para que el delito, valga la redundancia, digamos, pero para que el delito ocurra tienen que haber condiciones ambientales que lo favorezcan. Y son los gobiernos locales los que conocen su territorio al detalle, ¿no es cierto? Y dónde y cómo se articulan esas condiciones que favorecen la ocurrencia del delito. Nadie mejor que un alcalde, ¿no es cierto?, que los funcionarios municipales y que los vecinos que viven en determinada ciudad o determinados territorios son los más apropiados, ¿no es cierto?, para decir, aquí están ocurriendo ciertos delitos y están ocurriendo por tales y cuáles factores que los favorecen, ¿no es cierto? Entonces, de ahí el rol central, ¿no es cierto?, que en estas materias tiene el municipio. Y las experiencias exitosas, ¿no es cierto?, lo que muestran son ciertos elementos comunes que sobre todo apuntan al rol y la capacidad del alcalde de construir y liderar coaliciones, ¿no es cierto?, amplias que involucren a los distintos organismos y actores con competencias en materia de prevención o en distintos ámbitos de la prevención, eh, más allá de las policías e incluyendo al sector privado. Entonces, ahí hay un primer desafío, digamos, eh, que tienen los alcaldes nuestros en términos de ser capaces de construir estas grandes coaliciones, que no es fácil. No es fácil porque genera muchas veces, hay gente, hay muchos, por supuesto, hay muchos actores que están muy dispuestos a trabajar colaborativamente en estas materias, pero hay muchos que se restan, digamos, que dicen, este no es un problema mío, esto es un problema que tiene que resolver el Estado, tiene que resolver la policía, yo hago mi inversión en mi negocio, ya suficientemente la plata que gasto acá, no tengo por qué además estar dedicando tiempo a tareas que no son mías. Que es una concepción bastante, no solo egoísta, sino que bien errada y bien pequeña en materia de lo que significa la prevención del delito. Un segundo gran elemento que tienen los alcaldes y los gobiernos locales a disposición, ¿no es cierto?, en materia de prevención del delito, es su capacidad de transversalizar el enfoque de seguridad en la gestión municipal. Y esto tiene que ver con lo que decía recién. O sea, las condiciones que favorecen el delito son de distinta naturaleza, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, un problema de luminarias. O sea, están cogoteando en una esquina básicamente porque no hay luz. O sea, puede ser un problema, a veces, muchas veces puede ser un problema de visibilidad. Los mismos arbustos, los mismos árboles ocultan, ¿no es cierto? O dan cobertura a la comisión del delito, etcétera. Eh, Otro ejemplo en otra área, decía al principio, ¿no es cierto?, que la percepción de inseguridad tiene menos que ver con la ocurrencia real de delitos que con otros elementos. Y esos otros elementos en general apuntan, digamos, a la calidad del entorno urbano. Eh, Murallas con graffiti, microbasurales, etcétera. Todo lo que afecta, digamos, o lo que deteriora el ambiente urbano afecta también la percepción de inseguridad, mucho más que la tasa real de delitos, ¿ya? Entonces, ahí también el municipio puede tener mucho que decir si es capaz de efectivamente, como decía, transversalizar este enfoque de seguridad en las distintas direcciones municipales, incluido educación, incluido aseo ornato, obras públicas, o sea, la autorización la construcción de un edificio, por dar un ejemplo, en el caso de ciudades grandes. Si usted tiene más autos estacionados en la calle, va a haber menos o más robos de autos. Independiente de que los ladrones de autos sean los mismos, sean exactamente lo mismo. Si usted tiene más autos estacionados en la calle, es muy probable que haya más robo de autos y más robo de partes de autos. Por tanto, si el edificio que en construcción ofrece estacionamiento para un cuarto de los departamentos que tienen autos, efectivamente ahí va a haber, uno podría predecir, digamos, que en esa zona va a haber un aumento en el robo de vehículos. Y ahí el municipio también tiene un rol que cumplir, digamos, cuánto estacionamiento exige, cuáles son las condiciones de mitigación que le exige a las constructoras, etcétera, etcétera. En tercer lugar, digamos, otro elemento importante en la materia es
el establecer prioridades. Los municipios, ese es el punto siguiente, los municipios en Chile están obligados a hacer un plan comunal de seguridad pública en que se materialicen algunas prioridades en esta materia, ¿ya? Eh, y el establecimiento de estas prioridades no es fácil. No es fácil porque al alcalde, a los concejales, les llegan demandas de los ciudadanos en muchos ámbitos y respecto a muchas cosas, ¿ya? Que van desde conflictos vecinales, problemas de percepción de inseguridad relacionados con el mobiliario urbano, por ejemplo, hasta delitos, digamos, reales y concretos que están ocurriendo en la comuna. Entonces, ¿y qué delito? Y bueno, y determinar qué delitos vamos a priorizar, qué delitos vamos a combatir, es, es, es- es una tarea difícil porque necesariamente a alguien no le vas a dar en el gusto o de alguien no vas a recoger su demanda. Pero aquí pero esto es crucial por dos razones. La primera es por un principio general de las políticas públicas. No podemos hacer todo lo que quisiéramos. Los fondos no siempre son los recursos, las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Esa es una máxima de la economía, digamos, ¿no es cierto? Y de la economía política. Entonces necesitamos establecer ciertas prioridades. ¿Dónde vamos, qué es lo que vamos a atacar? ¿Dónde vamos a concentrar nuestros recursos? Pero además porque la criminalidad no se combate en general. O sea, muchas veces nosotros escuchamos estos discursos, vamos a luchar contra la delincuencia, vamos a combatir el crimen, pero delincuencia, crimen, son grandes paraguas, son términos paraguas, digamos, son grandes conceptos que involucran muchas actividades que son muy distintas, ¿ya? O sea, es muy distinto no sé, el robo de vehículos que el robo con intimidación a mano armada en la esquina, digamos. Es muy distinto el tráfico de drogas, ¿no es cierto?, que el hurto. Además es muy distinto, probablemente el robo con intimidación va a ser muy distinto en una ciudad de la zona norte seca, digamos, que en una zona lluviosa como Valdivia, por ejemplo, por dar un ejemplo. Las horas a que ocurre, los modos en que ocurre, los días en que ocurre son distintos y por tanto las estrategias que uno tiene que desarrollar para combatir cada uno de estos delitos o para prevenir cada uno de estos delitos son distintas. ¿Ya? Yo no puedo ocupar la misma herramienta conceptual, metodológica, ¿no es cierto?, operativa, que ocupo para prevenir el hurto, que la que ocupo para prevenir el robo con intimidación o el tráfico de drogas. Son delitos distintos que responden a factores distintos, cuyos factores facilitadores, lo que hablábamos recién, son distintos y por tanto las intervenciones, ¿no es cierto?, tienen que ser también distintas. Y por tanto, y eso requiere, yo diga, ok, nuestra prioridad va a ser el robo de casa, va a ser el tráfico de drogas, va a ser el hurto, y necesariamente vamos a tener que dejar algo fuera, y eso no es fácil, eso es complicado, pero es muy necesario. Y ahí también se juega en parte lo que hablábamos al principio, el liderazgo del alcalde, su capacidad, ¿no es cierto?, de generar consenso en torno a estas prioridades. Y por tanto, cómo se establecen las prioridades, también el cómo se hace es muy importante, no solo el qué. Hay metodologías más participativas, ¿no es cierto?, que seguramente van a generar más consenso y le van a dar más legitimidad a las prioridades definidas, ¿no es cierto? Y hay otras metodologías para establecer prioridades menos participativas, más tecnócratas, ¿no es cierto?, que pueden perder puntos en materia de consenso, pero ganan, por ejemplo, en eficacia o en rapidez. Son mucho más rápidos. La participación, ustedes lo saben, es más lenta, digamos, requiere más tiempo. Eh, y en función de eso, el municipio tiene que establecer un plan comunal de seguridad, ¿no es cierto?, donde el alcalde, ¿no es cierto?, y los funcionarios municipales sean capaces de articular a distintos actores. Actores en materia de prevención social, actores en materia de prevención situacional, actores en materia de prevención comunitaria. O sea, vale decir, sistema escolar, mundo privado, policías, obras públicas, aseo y ornato, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Cámaras de comercio. Se tiene que generar una coalición de actores, ¿no es cierto?, que estén comprometidos con las prioridades definidas, ¿no es cierto?, y que sean capaces de aportar desde sus respectivos ámbitos, contribuir, ¿no es cierto?, a la obtención de los resultados y de los objetivos que se han propuesto en esta materia. Otro elemento importante con que cuentan los municipios hoy día en materia preventiva son
patrulleros municipales, digamos, o sea, el patrullaje municipal y ahora, sobre todo ahora, ¿no es cierto?, que salió el patrullaje preventivo, eh, que posibilita, ¿no es cierto?, duplas de un funcionario municipal y un carabinero arriba de un auto municipal, ¿no es cierto?, ayuda harto, sobre todo para efectos del control territorial, de la visibilización, ¿no es cierto?, de las policías y por tanto de la percepción de inseguridad, además, por supuesto, idealmente de la capacidad de reacción que puedan tener tanto policías como patrulleros municipales en el caso de flagrancias. Eh, el stop es otro elemento con que cuentan hoy día los municipios acá en Chile en materia de prevención del delito, que no sé si todos conocen, pero el stop básicamente son reuniones, es una adaptación chilena del Comstat en Estados Unidos, y son básicamente reuniones donde el alcalde, ¿no es cierto?, y actores comunitarios se reúnen con la policía, con carabineros, en este caso, carabineros de Chile, y revisan ciertos indicadores en materia de seguridad que eventualmente podrían permitir evaluar también la acción policial, la acción de carabineros en el territorio, además de coordinarla con lo que está haciendo el municipio y quizás articularla con el patrullaje preventivo que pueden hacer los funcionarios municipales. Esto no es fácil, tampoco es fácil, digamos, trabajar con, muchos de ustedes ya lo saben, digamos, pues, les ha tocado trabajar con ellos, trabajar con carabineros no siempre es fácil porque es una institución cerrada, digamos, muy celosa de sus atribuciones, de sus funciones, eh, y que en general cuesta apretarlos, digamos. Hagamos, hablemos acá en confianza. Entonces, la reunión del stop muchas veces los carabineros muestran ciertos datos en series de tiempo súper cortas que nos permiten comparar, entonces no podemos saber si vamos bien, vamos mal, y bueno, ahí también el alcalde y los candidatos tienen un rol, digamos, que cumplir en materia de sin pelearse con carabineros, porque nunca es buen negocio pelearse con carabineros, que se pelee con carabineros, prontamente va a ver que hay menos carabineros en la calle, eh, pero sin pelearse con ellos, ser capaces, ¿no es cierto?, de meterle un poquito de presión, ¿no es cierto?, y sobre todo de alinear y articular lo que puede hacer Carabineros, principalmente en tanto policía preventiva, con lo que pueda hacer el municipio. Entonces yo creo que ahí hay una articulación que trabajar, ¿no es cierto?, que puede ser muy provechosa. Los municipios también tienen fondos para desarrollar programas y proyectos tanto en materia de prevención social como prevención situacional. Eh, Hasta hace poco los fondos con que contaban los municipios eran fondos concursables. En este gobierno lo que se ha hecho, ¿no es cierto?, es terminar con la concursabilidad de los fondos y asegurar ciertos pisos mínimos en función de la vulnerabilidad sociodelictual de cada comuna. O sea, la idea es que haya un cierto criterio de justicia, ¿no es cierto?, también en la distribución de estos fondos, de tal modo que aquellas comunas que con problemas más vulnerables, digamos, y con problemas más graves, reciban más plata desde el Estado, ¿no es cierto?, que aquellas comunas que, como veíamos al principio, cuentan con más recursos propios para desarrollar este tipo de iniciativas. Eh, y aquí, claro, esto también, este también es un desafío hoy día, porque para los candidatos y para los alcaldes, porque en general el discurso más hegemónico que está eh, más preponderante hoy día en la discusión pública y mediática, ¿no es cierto? Enfatiza sobre todo aquellas medidas de control más punitivas, ¿no es cierto?, de persecución, poco se habla y poco se está haciendo en materia de prevención social, ¿no es cierto? Por ejemplo, en materia de deserción escolar o de retención escolar, de asistencia a los niños a clase, o de rehabilitación de drogas, etcétera, etcétera. Pero es fundamental que también los municipios aporten desde ahí, digamos, o sea, y trabajen desde ahí. En general, esto se ve que este tipo de iniciativas son de más largo plazo, pero no necesariamente es así. O sea, esto puede tener resultados a corto plazo, hay experiencias que lo muestran, y hoy día además vivimos una situación bien especial y grave post pandemia que tiene que ver con las tasas de deserción escolar y de asistencia
escolar. O sea, ayer yo veía unos datos respecto de la inasistencia grave a la educación media, digamos. Y si antes de la pandemia la inasistencia grave era alrededor del 22%, hoy día es casi el 50%. Eh, entonces, esos cabros que no están en el liceo, digamos, y que no están trabajando, que no están haciendo nada, es muy probable que terminen cometiendo, digamos, algún delito. No, no quiero decir que se conviertan en delincuentes, pero más de alguno va a hacer alguna tontera, digamos. Entonces, es necesario también no perder de vista eh, la importancia que tiene la prevención social, ¿no es cierto? Y también la situacional articulada desde el nivel local. Creo que y desde el nivel local porque es donde más se puede, donde estas iniciativas pueden ser más eficaces. ¿Ya? El municipio, al tener la mirada territorial, puede articular también a las otras instituciones y hacer y garantizar la eficacia, ¿no es cierto?, de estas iniciativas. Finalmente, como para ir terminando, otro elemento que donde el municipio también tiene ventajas comparativas en materia de prevención es el control territorial que ejerce sobre su comuna. Y con control territorial no me refiero a control policial, me refiero al control territorial, la autorización de patentes, la autorización, ¿no es cierto?, de puestos en la feria, etcétera, etcétera. La regulación del territorio, que es un atributo y es una de las atribuciones, ¿no es cierto?, del municipio, que es la gestión del suelo y del territorio. Y ahí también es clave que ese ejercicio tenga un enfoque de seguridad y contemple, digamos, las consecuencias en materia de seguridad que pueda tener una disposición territorial versus otra. Entonces, ahí hay varios elementos, digamos, que refuerzan por qué el rol del municipio es tan central en materia de prevención, ¿no es cierto? Y la importancia, además, de que los candidatos a alcalde, una, sean capaces de levantar efectivamente las problemáticas concretas y reales que están afectando a los vecinos en el territorio, más allá de los discursos de inseguridad que muchas veces están alimentados por medios de comunicación o por elementos que no tienen que ver necesariamente con delitos, sino que sean capaces de identificar cuáles son las preocupaciones concretas de los vecinos en estas materias, pero además sean capaces también de articular una oferta programática, estructurada en torno a la prevención, que es donde el municipio tiene atribuciones, porque lo otro de ponerse a proponer cosas como lo hacen algunos alcaldes o lo están haciendo algunos candidatos, en materia de persecución penal, de control, etcétera, etcétera, en respecto a los cuales el municipio no tiene ninguna atribución, ni las va a tener, eh, es solo demagogia, digamos, y tarde o temprano alguien les va a cobrar la cuenta por eso, y bueno, no van a tener nada que mostrar porque nunca pudieron hacer nada en esas materias. Entonces yo creo que es importante también que ustedes, en tanto candidatos, tengan claro cuáles son las atribuciones y hasta dónde llega la capacidad de acción del municipio en estas materias. Eso, digamos, como primera parte, como para abrir la conversación y recibir comentarios, preguntas, etcétera. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. Bueno, felicitarte por esta excelente presentación, muy, al mismo tiempo, muy direccionada a lo que hemos querido hacer durante la escuela, pero también bien condensada en ciertos aspectos. Así que se justifica plenamente poder intercambiar contigo algunas preguntas. Y para ir calentando esta conversación, yo te quería, bueno, tú mencionaste en realidad el rol de los privados en la prevención. Te centraste mucho en la prevención, cosa que me parece parte del enfoque que tenemos los socialistas y las socialistas en esta materia, ¿no? No un enfoque únicamente de represión, que obviamente que eso tiene sus componentes, pero en la prevención, ¿cuáles crees tú o cuál debiese ser la propuesta nuestra del rol de los actores sociales hoy día? ¿Ya? Aparece en la parte de tu presentación, pero la socialista o el mundo socialista, en su vínculo con los actores sociales en el territorio,
¿qué debiese decirle? ¿Qué debiese plantearle? ¿Cómo debiésemos incorporarlo a este trabajo de prevención? Si existen experiencias en ese sentido, más allá de lo que tú mencionaste de la creación de estas, como equivalente a las juntas de vecinos, ¿no? Estos comités de prevención del delito, más allá de eso, porque eso pareciera ser que de alguna manera encapsula, o sea, la sociedad civil o comunitaria organizada en sus diferentes, cómo participa, cómo lo está haciendo hoy día y qué debiésemos proponer nosotros, ¿no? ¿Cómo podríamos innovar para sacudir un poco esto e incorporar a una base social en la prevención del delito? Algunos incluso dicen en la confrontación del delito, pero eso ya tiene otro tipo de consecuencias, pero ¿cómo abordar esto? ¿Qué piensas tú que se puede hacer en estas materias? Y Sí, si bueno, quieres, vamos más preguntas, si no hay más, disculpa, si no hay más preguntas, primero, y seguimos, digamos. ¿No? Ah, ya. Alejandra Martínez. Juntemos tres preguntas y Yo nos tengo, vamos, ya. y lo vamos viendo. Ya. Alejandra Martínez. voy a anotar porque mi memoria... Compañeros, compañeras, Y buenas tardes. Enrique, por acá. Bien. Quería comentarles comentarles de una experiencia municipal. Yo soy director de seguridad pública en la Municipalidad de Chillán, y quisiera traspasarles algunas experiencias que pudieran servirles para efecto de quienes vayan a ser candidatos a alcaldes, alcaldesas o concejales o concejalas. Hugo bien hablaba de los fondos concursables. Nosotros promovimos dentro de los fondos concursables municipales, que generalmente son los fondos de desarrollo vecinal y las subvenciones municipales, una línea de seguridad. Habitualmente se compra loza, aire acondicionado, entre otros aspectos, y creemos que era fundamental poder ocupar estos fondos para que efectivamente las organizaciones los destinaran a acciones en seguridad, y nos ha ido bastante bien con ese tema. Lo segundo, respecto la última intervención que tú hacías, Fernando, respecto de algunas experiencias, para ampliar el tema de la seguridad. Nosotros tenemos a lo menos 2 mesas aparte de las habituales del Consejo Comunal de Seguridad Pública y otras. Tenemos una con el fútbol amateur, a propósito de la violencia, ¿cierto?, en el fútbol de barrio. Y también nos ha dado súper buenos resultados porque ahí confluimos actores públicos y privados, y efectivamente nos ha llevado a disminuir las incivilidades, que es un tema que también se hace presente en las comunas y en el desarrollo, ¿cierto?, de quienes ejercemos la labor desde lo municipal. Y también tenemos una experiencia súper interesante con el Consejo Consultivo de la OPD, de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia. Ellos tienen representantes a través de directivas de centros de estudiantes, y ellos miran la seguridad de la ciudad desde una manera distinta, desde el caminar por la ciudad, desde el transporte público, desde obviamente, ¿cierto?, las plazas que son puntos de encuentro, y efectivamente eso te puede nutrir mucho para efectos de programas municipales importantes. Les voy a dejar en el link para quienes quieran cachurear las estadísticas de su propio stop, de su propia comuna. Estas estadísticas son semanales, si bien es cierto, Hugo bien lo decía, no permite hacer una comparación, pero sí por lo menos darte cuenta de cuáles son los delitos de mayor connotación que están afectando a las familias, pero a las ciudades, pero también hay una capa bien importante que tiene que ver con los factores de riesgo situacionales, que también nos puede servir para levantar propuestas municipales respecto a pavimentación, luz, semaforización, temas viales, que indirecta o directamente se van vinculando también con la seguridad de las ciudades. Y lo otro, a propósito de lo último, a propósito de las cámaras, obviamente cada municipalidad invierte en función de sus propios recursos. Cámaras menos es más en términos de la calidad, ¿ya? Y también del monitoreo efectivo. Ahí obviamente hay experiencia respecto de vinculación con inteligencia artificial, pero para quienes no pueden hacerlo allí, el monitoreo, digamos, con operadores es bien importante. Y nosotros para las organizaciones creamos un protocolo de cámaras de televigilancia. A quién entregárselas, cómo entregar las imágenes, en qué momento, etcétera, que nos permitió ordenar un poco este tema. Todo el mundo puso cámara, 500, 600 con los fondos regionales, pero la verdad es que iban a pedirlas por algunas cosas que no tenían ninguna relación con temas de seguridad preventiva. Así que también quería traspasarles esa experiencia.
Muchas gracias, Alejandra. Bueno, pidió la palabra Enrique. Y después vamos a tener una segunda ronda de preguntas, así que me va a disculpar Claudia Waywood. Enrique, tu pregunta y dejamos el resto de las preguntas para una segunda vuelta. Buenas noches a todos, compañeros. La verdad que durante toda la reunión y, y siempre he visto, digamos, que se ve, se ataca, digamos, el efecto y no la causa de toda esta delincuencia y todo lo que lo está afectando, donde las necesidades son muchas y los recursos son escasos, y donde las necesidades crea el órgano. Yo creo, digamos, que podemos gastar toda la plata que queramos, podemos hacer todo lo que queramos, pero si no nos vamos a la base de la sociedad, a la distribución de la sociedad, de los recursos, ya que todas las cosas que son realmente importantes, el acceso a la educación, por ejemplo, es la que abre las mentes y la que provee, digamos, más recursos. Es muy escasa, muy cara en este país, es todo un negocio, ¿ya? Entonces, lo podemos enfocar todo lo que queramos, pero solamente vamos a combatir los efectos, no las causas. En ese sentido, digamos, pienso que somos poco solidarios, ya con las personas que no tienen recursos como para poderse abastecer de las necesidades básicas. Yo no estoy justificando la delincuencia en absoluto, ¿ya? Pero nosotros como un ente, digamos, gestor de la sociedad, como Partido Socialista, decimos que somos solidarios, debemos enfocarlo, digamos, a ese punto, ver las causas más que los efectos, ¿ya? Eso es solamente lo que yo quería decir. Muchas gracias, Enrique, por tu apreciación y tu comentario. Hugo, acá tienes ya entre preguntas y comentarios para una primera ronda. Sí, sí, bueno, lo primero que es partir destacando lo que decía la compañera de Chillán respecto de las iniciativas que ellos han estado desplegando. Eh, bueno, hay varios ejemplos de cosas que se pueden hacer, digamos, desde el municipio y que ella pone a disposición muy generosamente, digamos, del resto de los compañeros y compañeras. Eh, hubo un tema hay un par de temas que ella menciona que quizás yo no los toqué bien, digamos. Una es el tema de las incivilidades. Eh, Efectivamente, yo creo que las incivilidades son quizás la primera demanda que hay hacia los municipios. O sea, los municipios, por ejemplo, no sé, los que tienen SoSafe o algunas aplicaciones de esa naturaleza. A mí me pasó, yo trabajé en un municipio hace un tiempo atrás. Eh, las principales demandas que llegan desde los vecinos a través de estas aplicaciones tienen que ver básicamente con incivilidades y con problemas de convivencia. O sea, ahí ese es el tema número uno, digamos, en materia de demanda vecinal a las direcciones de seguridad y, y, y con justa razón, digamos, o sea, lo que decíamos recién, la percepción de inseguridad no necesariamente tiene que ver con delitos, sino que tiene que ver con la calidad del entorno y del mobiliario urbano y también con la presencia de este tipo de situaciones que sin constituir delitos, como las incivilidades, ¿no es cierto? Y muchas veces ni siquiera son faltas, pero de todas maneras generan aprehensión, ¿no es cierto? Y sensaciones de inseguridad parte de los vecinos, además de generar condiciones para la ocurrencia de delitos. Entonces, abordar el tema de la incivilidad yo creo que también es un tema clave, tal como lo están haciendo en Chillán. Respecto a las cámaras, en general, yo no soy no tengo tanta expectativa respecto a las cámaras, al menos en materia preventiva. O sea, sirven efectivamente y están sirviendo cada vez más en la medida que se ha mejorado la tecnología, ¿no es cierto? Y en concreto la definición de las grabaciones, están sirviendo cada vez más, digamos, como antecedentes para efectos, para las investigaciones, ¿no es cierto? O en el caso de procesos judiciales, digamos. O sea, son pruebas que se le entregan al tribunal. Y ahí, claro, tienen un rol y tienen una función bien clara. En materia preventiva, la verdad es que las cámaras no son tan buena inversión desde el punto de vista preventivo propiamente tal. O sea, y hay hartos estudios al respecto, digamos, que muestran que en general las cámaras, sobre todo las cámaras en las cámaras sirven, de acuerdo a los estudios y las investigaciones que se han realizado, sirven como entornos cerrados, en estacionamiento, en supermercados, digamos, pero no sirven la cámara en la calle, no por lo menos
para efectos preventivos. Nadie deja, no disuade la comisión de delito. Sí sirve después como medio de prueba, si es que hay un proceso penal al respecto. Eso, como para también como para ajustar expectativas respecto a las cámaras. Y respecto a lo que tú decías al principio, Fernando, claro, yo en general acá he centrado la presentación en materias de prevención porque me parece a mí que es el ámbito de acción del municipio, es en ese ámbito donde el municipio puede hacer algo. Yo la verdad no soy tan tajante en decir que desde la izquierda o desde el PS, ¿no es cierto?, uno debiera privilegiar prevención y no tanto control o persecución. En realidad yo creo que depende, digamos, depende de las situaciones, depende de qué es lo que estamos abordando y sobre todo de la eficacia que una u otra acción pueda tener. O sea, este populismo punitivo que hoy día está tan en boga, ¿no es cierto?, en el que mucha gente pareciera creer que los problemas de seguridad se solucionan aumentando las penas y metiendo más gente a la cárcel, uno es criticable no solo, digamos, porque no solo porque, desde un punto de vista ético, digamos, en el sentido de que ninguna sociedad civilizada, digamos, razonable, se puede construir metiendo a sus ciudadanos a la cárcel, encerrando a sus ciudadanos, yo creo en general. Pero además es criticable porque es ineficaz, digamos. O sea, todo lo que sabemos respecto al aumento de la pena y el aumento de las tasas de encarcelamiento es que no solo nos sirven desde el punto de vista preventivo, sino que además pueden ser contraproducentes y pueden aumentar los niveles de delincuencia y violencia en una sociedad. Entonces, la crítica va por ahí, pero yo creo que nosotros, y aquí me arriesgo a recibir tomatazos, digamos, pero yo creo que si hay una cosa que nosotros podemos ofrecer en materia de seguridad, es que somos capaces de abordar el tema. Es que el Partido Socialista y los socialistas sí podemos abordar sin prejuicios los temas de seguridad. Y cuando digo sin prejuicios es, podemos abordarlo en serio, no con discursos populistas, no con discursos para la galería, sino que en función de cosas que podemos saber que tienen eficacia y que funcionan, digamos. Y si en su momento, y claro, hay una gran base que es preventiva, que es lo que puede hacer el municipio, pero si en algún momento hay que también aplicar cierto control del territorio, hay que reprimir ciertas conductas, ¿no es cierto? O hay que investigar a ciertas organizaciones, bueno, se tendrá que hacer y se tendrán que generar las condiciones, ¿no es cierto?, para que eso ocurra de la manera más eficaz del mundo. Pero nosotros lo que sabemos en materia de control de la criminalidad es que la plata mejor invertida es la plata que se invierte en materia de prevención. Eso es lo más eficaz. Y, claro, ojalá con focos claros, digamos, en función del tipo de delitos o de situaciones que queramos prevenir. Entonces, si me pregunta a mí, yo creo que, primero, ¿qué es lo primero que podemos ofrecer como socialistas? Que somos capaces de abordar el tema y responder a esta demanda, ¿no es cierto?, por más seguridad que tiene la ciudadanía hoy día, con justa razón, digamos. O sea, más allá de que esté basado en datos reales o no, la sensación es real. Una. Dos, desmitificar estos discursos punitivos que hoy día están tan en boga. Yo creo que esa es otra gran contribución que podemos hacer. Es decir, que en realidad aumentar penas, aumentar las tasas de encarcelamiento, no solo no son efectivas, sino que además pueden ser contraproducentes. Yo creo que también es algo que podemos contribuir. Tres, enfatizar, digamos, en este contexto político en el que estamos hoy día, enfatizar fuertemente las iniciativas en materia de prevención, tanto social como situacional, porque nosotros no queremos, o sea, lo nuestro no es meter gente presa, no es meter ni controlar delitos, ojalá que los delitos no se cometan, ¿no es cierto? Que no sea necesario cometerlo y que se generen las condiciones para prevenirlo. Entonces, enfatizar ese elemento yo creo que es muy importante. Y lo otro, claro, la participación comunitaria, es lo que decía al principio, la capacidad de generar coaliciones amplias, ¿no es cierto?, que trabajen colaborativamente en función de objetivos en esta materia,
yo creo que no solo es bueno desde el punto de vista de la prevención del delito, sino que además es bueno desde el punto de vista de la construcción de tejido social y de cohesión social. Y bueno, y eso también es otro elemento que nosotros podríamos reforzar, ¿no es cierto? Y enfatizar fuertemente cuando leemos también en materia de seguridad. Muchas gracias, Hugo. Están Claudia Woywood y Ramón Chanqueo. Claudia, Hola, buenas tardes. Sí, en la misma línea de lo que estaba hablando ahora y lo que se está conversando y acaba de plantear Hugo, quería saber dónde podríamos acceder a datos. Datos, si es que existe, digamos, donde podamos comparar justamente cantidad de delitos per cápita en territorios donde hay más deserción escolar, por ejemplo. Y también datos de antes y después programas sociales. Programas sociales pienso en lo más fácil, en deporte, por ejemplo, en escuelas de rock, no sé, programas sociales que me parece que apuntan justamente a la prevención, porque generan, digamos, cohesión social, dan oportunidades, en fin, se trabaja con los jóvenes, sobre todo estoy pensando en jóvenes, ¿no? A nivel comunal. Podemos acceder a datos que nos permitan argumentar que el enfoque debe ser la prevención y en este tipo de programas o no. gracias, Claudia. Ramón Chanqueo. Ramón, tienes pedida la palabra. Si quieres hacer la pregunta o el comentario. Bien, Ojalá. entonces vamos nomás, Hugo. Sí, corto. Claudia, bueno, datos respecto de delitos por comuna, digamos, y todo tipo de delitos no agregados, también distinguiendo por tipos de delitos, etcétera, puede acceder a través de la página del SEAT, de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Si tú pones SEAT, CEAD, ahí aparecen, puedes acceder a estadísticas, ¿no es cierto?, en materia de delito. Respecto a evaluaciones de programas efectivos, ¿no es cierto?, que sirvan, sobre todo en materia de prevención social, la verdad es que parte de las debilidades que tenemos, digamos, no solo en Chile, sino que en general en Latinoamérica. Los anglosajones, los ingleses, ¿no es cierto?, y norteamericanos eh, tienen harto, digamos, en esta materia. En general tienden a evaluar todo, entonces tienen mucho, pero a nivel nuestro, digamos, como decía, en el país y en Latinoamérica en general, no hay mucho, ¿ya? De todas maneras, hay algunos bancos de buenas prácticas que uno podría mirar. Hay bancos de prácticas del BID, hay un banco de prácticas que en algún momento levantó el CESC, hay uno que levantó el Instituto Igarapé en Brasil. Hay ciertas experiencias que se pueden mirar y que pueden servir como para justificar o argumentar, ¿no es cierto?, lo que tú dices. Si quieres, yo me puedo comprometer, mandarle a Fernando o Mauricio, ¿no es cierto?, los links de esos bancos de buenas prácticas para que ellos los distribuyan. De todas maneras, yo quiero hacer, sí, ahí resaltar un elemento, digamos, que está relacionado con lo que decíamos al principio. La criminalidad y el tipo de delito, la forma en que se cometen los delitos, está súper determinado por los contextos concretos donde ellos ocurren. O sea, están muy determinados localmente. O sea, son cómo se articulan a nivel local ciertos elementos, ¿no es cierto?, que facilitan o gatillan la ocurrencia de ciertos delitos, los que necesariamente deben ser intervenidos. Por tanto, todas estas experiencias exitosas que pueden ocurrir afuera, digamos, o en otros contextos, pues, son muy valiosas, digamos, para efectos de ilustrarnos, ¿no es cierto?, y de encaminarnos, pero necesariamente tienen que adaptarse al nivel local, digamos. O sea, uno no puede cometer el error de importar programas exitosos en otros lados porque los contextos donde los vamos a desarrollar acá son distintos, digamos. Y el contexto, al ser distinto, eh, activa, como se dice, ¿no es cierto?, o no activa de distinta manera esos mecanismos protectores o preventivos que son los que queremos activar a través de estos programas. Entonces, es muy importante adaptar esos programas en función de las características de cada territorio y de los elementos situacionales, ambientales, ¿no es cierto?, y sociales, económicos, culturales, que hayan en cada uno de los territorios.
pero yo me puedo comprometer con Fernando, con Mauricio, ¿no es cierto?, a mandarles el link de estos de bancos de buenas prácticas que yo conozco para que los distribuyan y también les puedan servir como herramienta eh, para levantar oferta y cuando ganen o que ya están en ejercicio, también les pueden servir, ¿no es cierto?, para el diseño de programas o iniciativas a nivel municipal. Súper, gracias. Muchas gracias, Hugo. Ramón Chanqueo tiene su pregunta también. Compañero, muy buenas noches. Disculpen, tenía medio complicado aquí conmigo, que venía viajando. Yo soy de Temuco, viajo hacia Nueva Imperial, donde tengo mi domicilio. La verdad es que, y trabajo en la municipalidad de Temuco, justamente en un sector donde convivo prácticamente con sectores, factores de riesgo en términos de delictuales, que es el sector Feria Pinto y toda esa zona donde yo soy inspector municipal. Fuera de ser inspector municipal, soy, hasta el año pasado, antepasado, fui dirigente nacional de hace mucho, de los dirigentes de los funcionarios municipales. Y la verdad es que este tema es bastante importante y yo lamento que sea tan breve el momento que tengamos para analizar un tema tan vital para la sociedad que estamos viviendo en estos momentos. Yo comparto algunas apreciaciones de algunos compañeros que nosotros como socialistas debiéramos tener una propuesta que vaya hacia el origen, ¿cierto? Y de las causas que originan prácticamente el delito. Sí, sabemos que siempre van a haber situaciones de este tipo, pero se han agudizado justamente porque tenemos una sociedad que lamentablemente ha ido transitando hacia... Una reunión hacia situaciones bien complejas. Yo me doy cuenta, por ejemplo, lo que pasa en mi municipio, en el sentido de que el, ¿cómo le dije yo? La informalidad en el empleo, por ejemplo, que es un tema que no se ha abordado. Y esa informalidad en el empleo, lamentablemente, acarrea hacia situaciones que son de riesgo social. Muchas de las personas que no laboran y que están en otras situaciones, claro, en cualquier momento tienen la necesidad, ya sea porque lo necesitan para vivir o porque tienen algún grado de adicción, necesariamente tienen que buscar fórmulas que les permitan obtener los recursos para poder satisfacer sus necesidades en este sentido. Entonces yo creo que en la medida en que no se aborde el tema realmente como corresponde, desde el origen, desde las causas que originan la delincuencia o los actos delictivos, solamente vamos a estar atacando a los efectos, como decía un compañero por ahí, de lo que está ocurriendo y de lo que se está formando y de lo que no sé qué más va a ocurrir a futuro. Entonces, creemos que nosotros como socialistas debiéramos tener o no una política o plantear algunas iniciativas que nos permitan, ¿cierto?, y ir mejorando estas condiciones de generación de este tipo de situaciones. Creo que el control territorial es bueno en la medida en que seamos artífices y también propongamos, ¿cierto?, de que el tejido social lo recompongamos en nuestras poblaciones, en nuestros barrios. Yo creo que ahí también hay un tema que esencialmente como socialista, a lo mejor creo yo y pregunto si es posible plantear esos temas, porque se ve que en la práctica el tema delincuencial en muchas partes en vez de bajar, a pesar de toda la represión que se le hace, aquí tengo que decirle, por ejemplo, se contrataron más de 100 inspectores municipales para que recorran los barrios, los temas delincuenciales siguen produciéndose. Entonces, creemos que tenemos que buscar una variante, por lo menos desde el punto de vista lo pienso, y porque convivo prácticamente todos los días con los riesgos sociales en mis funciones, debiéramos avanzar en ese sentido un poco más. Eso nomás, compañero. Muchas gracias, Ramón. Tenemos a la Ana Díaz con su mano levantada para preguntar. Dar en primera instancia a todos, mencionar la importancia de generar conciencia en crear participación, en este caso, de los afectados en cuanto a que hagan las denuncias, porque en muchas comunas las denuncias no se hacen. Yo personalmente soy de Curepto, yo estoy segura que en mi comuna, que es pequeña,
las denuncias no se hacen, y así me imagino que, por ejemplo, acá en Santiago, que también vivo en dos regiones, y me doy cuenta, mis vecinos sufren robos afuera en nuestra calle y no hacen las denuncias. Entonces nunca vamos a tener las cifras reales de la problemática de seguridad. Entonces, si no hay campañas para hacer conciencia de la importancia de hacer las denuncias, nunca vamos a tener las cifras para poder gestionar los recursos y la seguridad pública que se necesita. Es mi opinión. Muchas gracias, Ana. Por la compañera Eliana Parada. Adelante, compañera. Compañero, haciendo un comentario con lo que dijo Anita, mi comuna es una comuna netamente rural, somos la segunda comuna más rural de Chile y lamentablemente lo que ella dice es verdad. Nosotros tenemos poco contingencia policial, existen 3 retenes para una tremenda comunidad y, y existe el programa de seguridad que el alcalde ha hecho con mucho esfuerzo, pero lamentablemente las personas cuando hacen la denuncia, sobre todo los inspectores municipales, después le avisan a la gente quién los denunció. Entonces, cuando tú ves que eso sucede, la gente no sigue denunciando, porque después las atacan, las Oye, yo agreden, tengo que escuchar y tienen que una cosa. cambiarse. Entonces, comparto lo que ella dice en el tema de nosotros, en el tema por qué no tenemos contingencia, porque tenemos poca denuncia. Y no las tenemos porque nos dicen después quién las denunció. Entonces, yo he sabido ahora que se puede hacer anónimamente, pero lamentablemente tienen un equipo donde nuestros teléfonos quedan marcados, quedan con el resguardo. Entonces, la gente no quiere denunciar. En Buena hemos logrado detener hartas cosas, pero lamentablemente estamos siendo flageladas por las grandes ciudades donde la gente migra al campo y llegan con malas costumbres. Pero gracias a Dios hemos logrado mantener el enfoque de seguridad muy bien. Hay un tremendo equipo en esa comuna, el alcalde ha estado muy preocupado, los recursos están muy bien invertidos, pero sí hace falta, más que nada, mantener el rol, al menos los funcionarios, de no delatar quién lo está denunciando, po. No delatar quién llamó para denunciar a tal persona. Eso yo creo que más que nada es el detalle. Pero comparto lo que está diciendo Anita y de verdad me encantó el tema que están tratando porque todo lo que se invierte en seguridad es poco. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Eliana. Compañero Guillermo Retamal. Hola compañera, buenas noches. Mira, ahí me preocupa algo. Yo he participado ya de varias videos de escuela. Nunca nadie ha hablado del tema de lo que es la violencia en los establecimientos educacionales. O sea, yo no veo eso absolutamente invisibilizado, porque desde ahí nosotros tenemos eh, potencialmente la deserción escolar y la falta de oportunidades. Normalmente los cabros, sin estigmatizar, caen en el tema de violencia. Y últimamente lo que hemos visto a través de las noticias es que principalmente las bandas de robo de auto están siendo cabros de 14, 15, 16 años. Nunca hemos hablado, por ejemplo, de cómo nosotros enfrentamos la resolución de conflictos al interior de los establecimientos educacionales, que es grave. O sea, tenemos ahí un tema grave. Nunca he escuchado en ninguna parte del partido, ni siquiera los compañeros que son de educación, hablar de cómo podríamos nosotros intencionar mediación escolar, por ejemplo, que los cabros, pero con mediadores escolares que sean pares, no con mediadores escolares que sean profes, por ejemplo, que sean... eso funciona, eso es súper bueno. Yo he tenido alguna experiencia en eso, en relación a algunos proyectos, y sería bueno que nosotros como socialistas tuviéramos también una propuesta en función del tema de la violencia en los establecimientos educacionales. ¿Ah? Y lo otro que hablaba antes el compañero, que estaban proliferando mucho lo que eran los comités de seguridad vecinal. Yo soy de Talca, estoy viendo un tema de seguridad, vi que la municipalidad levantó como 74 comités de seguridad vecinal, pero solamente en la perspectiva
de poder presentar proyectos para el tema de cámara. Y en eso coincido con el compañero que hablaba que la cámara desde el punto de vista de la prevención no es tan buena. Es como tampoco es tan bueno el tema que también deberíamos verlo, el tema de las alarmas comunitarias, de la forma en la que se están otorgando sin que haya un proceso posterior de trabajo comunitario en función de... y eso lo digo porque la distribución de las alarmas normalmente están muy dispersas dentro de la población, más que estén centralizadas por pasaje y que por pasaje tú ordenes. Entonces es como que tener una alarma te soluciona problemas y eso no es tan cierto, porque los vecinos no están respondiendo ante una alarma en salir, en prender la luz, en ver el tema, sino que simplemente sonó la alarma y tienes que conectarte a Carabineros y sabemos que Carabineros no va a llegar por cuando suena una alarma porque efectivamente los tipos están copados, o sea, no tienen la cantidad suficiente de personal. Eh, me preocupa eso y desde las municipalidades, cuando le hablan de alarmas comunitarias a la gente es algo que se interesa mucho. Y cuando hablan de cámaras también se interesan mucho, pero hay varias cosas detrás de eso, en el sentido de que cómo controláis la cantidad de cámaras que tú instaláis, quién controla, es un problema ahí atrás. Tenemos problemas que las POA afectan el tema de la seguridad. ¿Cómo nosotros planteamos que en aquellos municipios donde normalmente hablan que tienen debilidades de financiamiento, decir que en el presupuesto municipal no se incorporen ni fiestas del día dirigente, ni viajes a la playa, ¿no es cierto? Y que todo eso sea reinvertido en el tema de seguridad. Pero parece que el circo no llama más la atención que de solucionar los temas reales. ¿Ah? Bueno, y ahí es la labor de los concejales también cuando aprueban un presupuesto con altos niveles de recursos para hacer todas estas campañas de que festivales de barrio, que todas estas cuestiones que en definitiva son de un día y los problemas los tenemos durante todo el año. Eso es un problema. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, estas han sido las preguntas que se han realizado, Hugo. Tenemos 10 minutos para que puedas ir cerrando tu presentación y responder a las inquietudes de las compañeras y compañeras. Sí, bueno, en realidad no hay muchas preguntas, más comentarios que otra cosa. Hay algunos elementos que son bien importantes. O sea, mencionaba el compañero recién, parto por ahí, el tema de la violencia en los establecimientos educacionales. Sí, efectivamente, está siendo cada vez más un problema. Yo creo que también podría ser parte, ¿no es cierto?, del levantamiento programático por parte de los municipios, de nuestros candidatos al respecto. Esto además influye en varias cosas, influye no solo agrava la situación de salud mental de los propios profesores, sino que también, como decía el compañero recién, influye también en la deserción o el ausentismo escolar, que además sabemos que está directamente vinculado a la participación, ¿no es cierto?, al inicio de trayectorias delictivas. Además, la misma situación de violencia en sí ya es un problema al interior de los establecimientos. Entonces, efectivamente, hay un tema que debiera ser abordado, ¿no es cierto? Pero claro, no sé si abordarlo desde la seguridad, digamos, desde un enfoque de seguridad es lo más apropiado o no. Yo creo que es una discusión a dar, digamos, una conversación a tener. Alguien mencionaba, me parece la compañera Ana, el tema de las denuncias, y sí, efectivamente, eh, incentivar a los vecinos para que hagan las denuncias cuando son víctimas de delitos es muy importante, y es importante no solo porque permite conocer, digamos, el nivel real de criminalidad en tal o cual comuna, sino que además porque está asociado a la distribución de recursos, no solo de recursos para el municipio, que también lo está, digamos, o sea, comunas con más alta tasa de denuncia, reciben más plata porque se asume que la situación es más grave, digamos. Pero además también la distribución de carabineros, por ejemplo, está asociado a las tasas de denuncia. Entonces, denunciar los delitos e incentivar la denuncia es muy importante. Eh, de todas maneras, siempre tenemos las encuestas de victimización que nos permiten medir la cifra negra, digamos. O sea,
la cantidad de delitos que no se denuncian, y que no es poco, es cerca de la mitad de los delitos. Entonces, eh, hay ahí también una tarea pedagógica a desarrollar que es muy importante. Respecto, dos compañeros mencionaron harto el tema de las causas sociales y que yo creo que es un tema bien sensible para nosotros y que efectivamente sabemos que muchos de los inicios de trayectorias delictivas y el involucramiento en actividades delictivas tiene que ver, ¿no es cierto?, con causas sociales, no solo económicas, también familiares, entornos donde los chicos son socializados, ¿no es cierto?, expectativas que puedan tener respecto a su futuro, etcétera, etcétera. Eh, ahora, y aquí me pongo más polémico si quieren, pero no necesariamente eso está vinculado a delitos, o sea, puede influir, digamos, pero no hay una correlación directa, o sea, hay, les doy un ejemplo, hay más robos de casa en Suecia que en Estados Unidos, digamos. Que una sociedad mucho más igualitaria que la norteamericana y en su momento tenían más robo de casa hoy día. La situación en Suecia es bien distinta, tienen un problema gigante de crimen organizado. Eh, em, pero a lo que voy es que, claro, es un elemento a considerar, digamos. Pero no podemos, pero creo yo, no podemos esperar a solucionar los problemas sociales para abordar los temas de seguridad. Yo creo que eh, eh, son causas paralelos, digamos. O sea, que se puede trabajar en uno mientras avanzamos más lentamente, si quieren, en otro. Eh, por supuesto, están muy interrelacionados, pero insisto, yo creo que se puede avanzar en materia de seguridad, aun cuando avancemos más lento en materia social, no necesariamente están condicionados por el uno o lo otro. Idealmente, para nosotros como socialistas, debiéramos trabajar de la mano, digamos, o sea, debiera ser trabajado en conjunto. Eh, eso, no sé si se me queda algún otro comentario, Fernando, algo que no esté mencionando. No, Esos son no, los yo que creo yo... que está, sí, solamente que pueda cerrar después de esta extensa presentación, cuáles en el discurso, cuáles son, no sé, los puntos centrales que diese una persona un candidato o no candidato, quien quiera ir a conversar hoy día en su comuna, cómo debiese abordar de manera muy precisa o qué plantear o qué recoger a modo de cierre, Hugo. Sí, yo creo que lo más importante es plantear que desde el municipio sí se pueden hacer cosas, que en materia de prevención de los delitos, que no es necesario esperar, o sea, uno ve a muchos alcaldes hoy día como apelando permanentemente al Estado central, digamos, a la policía, etcétera, etcétera, en materia de seguridad, claro, puede estar muy justificado desde cierto punto de vista, pero también uno se pregunta, bueno, ¿y qué está haciendo usted? Porque desde el municipio se pueden hacer cosas, como hemos visto, se pueden hacer cosas para mejorar la percepción de inseguridad de los vecinos y también se pueden hacer cosas para disminuir la ocurrencia de delitos. Y las cosas que se pueden hacer atraviesan un amplio rango de posibles causas de acción, digamos, que van desde la prevención social, que yo creo que, como hemos conversado acá, hay que reforzar, hay que enfatizar, hay que subrayar la importancia que esto tiene, aun cuando no tenga resultados a corto plazo, aun cuando probablemente sean otros quienes van a ver los resultados de eso, pero yo creo que necesariamente hay que subrayar la importancia que tiene hacer esfuerzos en materia de prevención social, lo que se decía recién, en materia de rehabilitación de drogas, en materia de violencia escolar, en materia de reinserción o retención escolar, ¿no es cierto? En materia de generar oportunidades para los jóvenes, para los niños y jóvenes, ¿no es cierto?, del territorio, desarrollar escuelas deportivas, abrir las escuelas para, ¿no es cierto?, para que se puedan desarrollar acciones cuando no hay en horarios fuera de clase. Generar entornos constructivos, ¿no es cierto?, que posibiliten el desarrollo de nuestros niños y niñas y adolescentes, digamos, y jóvenes de manera óptima, yo creo que es algo que hay que resaltar y subrayar su importancia, sobre todo hoy día. También se pueden desarrollar iniciativas en materia de prevención situacional, ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con estos factores facilitadores para la comisión de delitos,
también pueden ser intervenidos desde el municipio y desde sus distintas direcciones. La percepción de inseguridad se puede trabajar muy fuertemente a propósito del deterioro urbano, ¿no es cierto? Y las condiciones en general del espacio urbano, digamos, microbasurales, graffiti, etcétera, etcétera, que generan percepción de inseguridad incluso mucho más fuertemente que el dato real u objetivo de delito. Se pueden hacer cosas con las policías, se puede trabajar en conjunto, coordinadamente con las policías, sin subordinarse, sin convertirse en alguaciles, ¿ya? Los municipios no son alguaciles, digamos, pero se puede trabajar colaborativamente con las policías, metiéndole también un poquito de presión a ellos, o sea, eh, que se comprometan con ciertos resultados de gestión, que articulen su accionar en función de los objetivos planteados en el Plan Comunal de Seguridad, que se articule con los vecinos, los alcaldes, los concejales, ¿no es cierto? Pueden conversar con un comisario, ¿no es cierto?, que el mayor que esté a cargo de la comisaría, etcétera. Se pueden articular con la PDI en materia de microtráfico cero, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas que los municipios pueden hacer hoy día, ¿no es cierto?, que no necesariamente se están haciendo y que se pueden hacer sin esperar al gobierno central. Además, cuentan con algunos recursos, siempre van a ser insuficientes, pero hay algunos recursos, ¿no es cierto?, para ello. Entonces, yo creo que ahí hay un segundo elemento para poner en juego discursivamente. Y tercero, yo creo que insistir, porque este es un tema que en general se lo propia a la derecha, entonces insistir que para nosotros, como socialistas, como izquierda, digamos, el tema de la seguridad es un tema importante, que priorizamos también en su abordaje. Yo creo que es bien importante, o sea, señalar que para nosotros la seguridad es un derecho que de no materializarse impide el ejercicio de otros derechos y que además las principales víctimas de la delincuencia, ¿no es cierto?, y de la inseguridad son los sectores populares, que tienen menos recursos para invertir en prevención o en dispositivos, ¿no es cierto?, de seguridad particulares. Bueno, para nosotros es nuestra prioridad, es nuestro foco, son a quienes representamos, son los nuestros, digamos, y por tanto para nosotros también el tema de seguridad es importante. Yo creo que ahí hay tres elementos que se pueden poner en juego, digamos, en un discurso de campaña y una vez ya instalados en el municipio. Muchas gracias, Hugo, por tu exposición, por tu tiempo. Antes de terminar, dos informaciones. La primera, recordar que el día 6 de julio tenemos el cierre de la escuela en su versión presencial a través de talleres en la región del Maule, ¿verdad? Va a ser ahí en Talca. Y el día 13 de julio lo será en Valparaíso, en la sede también del Partido Socialista en Valparaíso. Segunda información, un conjunto de centros del mundo progresista que van desde el PC hasta la democracia cristiana. Hemos hecho un trabajo de laboratorios, diversos laboratorios, y vamos prontamente a lanzar una especie de manual de buenas prácticas con ideas que sirvan de apoyo a el trabajo que van a hacer a nivel municipal. Es un trabajo que está articulando la Fundación Horizonte Ciudadano, que es la fundación de la presidenta Bachelet, pero donde está Nodo 21, del Frente Amplio, el ICAL, la CDC, bueno, y el Instituto Igualdad. Son diversos temas que ustedes van a ver que les pueden servir mucho, son algunas ideas y algunas argumentaciones de gran utilidad. Y finalmente, recoger el planteamiento que se ha hecho acá de que nosotros como socialistas, obviamente que abogamos por la justicia social, por una sociedad mucho más igualitaria, por una sociedad que dignifique a nuestra al mundo, a todas las personas, que respete los derechos humanos, pero en la confrontación política de esta época, una época con grandes dificultades, también con desigualdades en materia de seguridad, tenemos que tener propuestas que aborden las situaciones más presentes. Y no podemos concederle a la derecha el discurso, o sea, tenemos que abogar por una sociedad más justa, por los derechos a quienes representamos, al mundo del trabajo, también a quienes viven, a quienes son parte del mundo popular y en general los derechos de todas las personas, pero sin omitirnos y más bien teniendo una propuesta que pueda responder a la necesidad de seguridad que hoy día está viviendo gran parte de nuestra población. Así que muchas gracias a todas y todos, muchas gracias Hugo nuevamente. Esta Gracias a grabación ustedes. se va a subir y bueno, que tengan buenas noches y que saquemos
el mejor resultado hoy día en una media hora más. Sí, Y me a tengo disfrutar que el ir. partido. Tengo que llegar a mi casa y repartir. Muchas gracias. Muchas Buenas noches. gracias, compañeros. Muchas Gracias. gracias a todos y a Chao, chao. todas. Muchas gracias. Chao, chao.